¿Qué pasaría si todo lo que has oído sobre la nobleza negra es solo la punta del iceberg? Detrás de las fachadas pulidas de estas influyentes familias se esconden secretos impactantes, narrativas ocultas que trascienden meros títulos y estatus. A medida que esta exploración se adentra en las complejidades de sus dinámicas de poder y la intrincada red de alianzas que formaron, prepárate para cuestionar todo lo que antes se consideraba verdad. ¿Qué podrían revelar estas historias ocultas sobre su papel en la configuración de Europa? Mantente atento, ya que se desvelan revelaciones que prometen transformar la comprensión de la nobleza y su impacto duradero en la sociedad. El término nobleza negra evoca imágenes de poder e influencia, pero su verdadera esencia va mucho más allá de títulos o posición social. Estas familias emergieron prominentemente tras la derrota de Napoleón en 1815 y estaban intrínsecamente tejidas en el tejido de la aristocracia católica en Roma. Su influencia trascendió el Vaticano, irradiando por toda Europa y afectando profundamente los paisajes políticos y sociales. En su esencia, los orígenes de la nobleza negra pueden remontarse a la época medieval. Durante un período en el que el equilibrio de poder oscilaba entre monarquías y repúblicas emergentes, estas familias aseguraron sus posiciones forjando matrimonios estratégicos con la realeza europea. Esta práctica no solo consolidó su estatus, sino que también creó una intrincada red de alianzas que les permitió ejercer una influencia excepcional sobre las decisiones políticas de su tiempo. Su astuta maniobra política garantizó que siguieran siendo actores significativos, moldeando los destinos de naciones y imperios. Lo que distingue a la nobleza negra no es solo su linaje, sino su papel como guardianes de un legado conservador que buscaba mantener el orden sociopolítico tradicional en un paisaje en constante cambio. Las intrincadas conexiones que forjaron con el papado aseguraron que permanecieran en el centro de la autoridad religiosa, actuando como protectores y manipuladores de los intereses de la Iglesia. A medida que la exploración se profundiza, se hace evidente que sus acciones no solo se trataban de la preservación del poder, sino de moldear la misma identidad de la sociedad europea en su conjunto. Entonces, ¿cómo lograron estas familias entrelazar tan estrechamente sus destinos con el de la propia Iglesia? La respuesta radica en la compleja interacción de lealtad y ambición que definió su existencia. Buscaban no solo seguridad para su linaje, sino también influir en el liderazgo espiritual y político del catolicismo mismo. Con cada alianza y matrimonio, construyeron cuidadosamente un legado que respaldaba su posición dentro de la jerarquía, mientras ejercían un profundo control sobre los sistemas socioeconómicos en toda Europa. A medida que este viaje a través de la historia avanza, se descubrirán algunas de las alianzas menos conocidas y los conflictos internos dentro de estas casas nobles, revelando las sorprendentes sutilezas que existen en las sombras de sus grandiosos legados. Sé testigo de cómo estas dinámicas sientan las bases para su impacto perdurable en el mundo moderno, moldeando las mismas instituciones con las que interactuamos hoy. Las familias notables de la nobleza negra no solo eran adineradas, eran arquitectos esenciales de la historia europea, ejerciendo una inmensa influencia que moldeaba reinos más allá de los suyos. Entre ellas, las familias Orsini, Colonna, Pallavicini y Massimo destacan, cada una portadora de un legado que se entrelaza intricadamente con los pasillos del poder y el corazón de la Iglesia Católica. Tomemos como ejemplo a la familia Orsini, con raíces que se remontan a la Alta Edad Media, se establecieron como una de las familias más formidables en los estados pontificios. A lo largo de los siglos, los Orsini produjeron varios papas, demostrando su significativa influencia eclesiástica. Sus maniobras políticas fueron astutas, aprovechando sus conexiones no solo con la Iglesia, sino también con figuras políticas clave en toda Italia. No es una coincidencia que la presencia alguna vez indomable de los Orsini moldeara no solo los asuntos religiosos, sino también la gobernanza local, impactando decisiones que reverberaban a través del tejido de la sociedad. En aguda contraposición, la familia Colonna se involucró en feroces luchas por el poder durante el Renacimiento italiano, prosperando en medio de la intriga política y la guerra. Reconocidos por su destreza militar, se unieron a facciones y se alinearon con varios gobernantes, manipulando lealtades para satisfacer sus ambiciones. Los matrimonios entre la nobleza no eran meramente por amor,
eran estrategias calculadas, diseñadas para expandir la influencia y consolidar el poder. Las alianzas de los Colonna con otras familias nobles crearon una extensa red de conexiones, tanto familiares como políticas, que aseguraron su estatus y control en una era turbulenta. De manera similar, la familia Pallavicini, menos conocida, pero igualmente influyente, construyó su poder a través de inversiones sagaces y gobernanza local. Desempeñaron papeles fundamentales en el avance del comercio y el intercambio que caracterizaban a los nacientes territorios urbanos. Mientras tanto, la familia Massimo, con sus conexiones con el Vaticano, ejemplificó cómo las ambiciones religiosas y políticas entrelazadas les permitieron prosperar en medio de las mareas cambiantes. Estas familias perfeccionaron el arte del matrimonio estratégico y la construcción de alianzas. Las consecuencias de sus maquinaciones resuenan a través de la historia. Sus legados revelan una narrativa fascinante de ambición e intriga, donde las relaciones personales moldearon paisajes políticos más amplios. Considera esto: ¿qué llevó a su ascenso y cómo resonaron sus acciones a través del tiempo? Cada matrimonio, batalla y negociación política no solo fortificó sus posiciones, sino que también sentó las bases para las estructuras políticas que observamos hoy. A medida que se desvelan las capas de su influencia y legado, se hace evidente que el poder ejercido por la nobleza negra trascendió su riqueza. Con el destino de las naciones a menudo en sus manos, la pregunta sigue siendo: ¿cómo continúan entrelazándose los hilos de su influencia histórica en el paisaje moderno? La nobleza negra, un término a menudo envuelto en intriga y misterio, desempeñó un papel formidable en la configuración del paisaje sociopolítico de Europa durante los siglos XIX y XX. Su influencia iba mucho más allá de la mera riqueza. Actuaron como mediadores clave entre la Iglesia Católica Romana y varios estados europeos, tejiendo una trama de poder que aseguraba que sus intereses siempre fueran priorizados. En medio de los tumultos del nacionalismo emergente y el impulso hacia un gobierno democrático, estas familias maniobraron hábilmente, moviendo los hilos de las maquinaciones políticas que dictaban el destino de las naciones. Considera la unificación de Italia, un momento crucial en la historia europea que no fue meramente el resultado de movimientos populares, sino que fue orquestado por la hábil manipulación de familias influyentes. La nobleza negra comprendió el delicado baile del poder. Su capacidad para colocar miembros de la familia en posiciones gubernamentales clave les permitió guiar sutilmente la política pública. Por ejemplo, figuras como Camillo di Cavour son a menudo celebradas por su liderazgo, pero detrás de esta fachada se encontraba una red de nobleza que influía hábilmente en decisiones económicas y militares, asegurándose de que sus intereses estuvieran alineados con las políticas nacionales. Esta compleja red de relaciones demuestra cómo operaba la nobleza negra, ejerciendo una combinación potentemente influyente y de control sobre los gobiernos, a menudo sin el conocimiento público. A través de matrimonios, alianzas estratégicas y conexiones cuidadosamente cultivadas, aseguraron que sus legados, a menudo ligados a las instituciones más poderosas de la época, se mantuvieran a lo largo de las generaciones. Un ejemplo notable es la Casa de Borbón, que mantuvo una huella significativa tanto en España como en Italia, posicionando descendientes en las cortes reales mientras impactaban decisiones que abarcaban continentes. Al reflexionar sobre esto, uno debe preguntarse: ¿cuánto de nuestro paisaje político moderno aún se ve afectado por su legado hoy en día? En nuestros diálogos políticos contemporáneos, ¿estamos presenciando ecos de sus estrategias e influencias? Los impactos de estas familias nobles no se limitan a los polvorientos tomos de la historia. Numerosas dinastías aún ejercen influencia social y económica, exhibiendo comportamientos que recuerdan los patrones históricos establecidos por la nobleza negra. A medida que profundizamos, exploraremos las conexiones entre estas figuras históricas y las élites políticas actuales, descubriendo verdades que revelan el constante juego de influencias y gobernanza. Un viaje que promete desvelar sorprendentes paralelos y quizás incluso verdades controvertidas sobre nuestro clima sociopolítico actual. Mantén esa idea en mente mientras avanzamos hacia las controversias y mitos que rodean a la nobleza negra, cuestionando las mismas narrativas que han sido tejidas en torno a su poder y legado. La naturaleza secreta de la nobleza negra ha tejido una densa tapicería de intriga, marcada por numerosas controversias y mitos. Esta élite misteriosa, a menudo discutida en susurros,
sugiere a algunos que su influencia va mucho más allá de lo documentado en las historias tradicionales. Y si las teorías de conspiración en torno a la nobleza negra no son meras fábulas, sino narrativas arraigadas en una compleja red de maniobras políticas e influencias sociales. Una teoría prevalente sostiene que la nobleza negra opera como una fuerza oculta detrás de muchos eventos globales significativos, un titiritero élite que orquesta conflictos, crisis económicas e incluso cambios culturales. Esta narrativa es tentadora, ofreciendo una visión sensacionalizada de la historia donde sociedades secretas y lealtades ocultas mueven los hilos tras el telón. Desde los rumores sobre su participación en el financiamiento de guerras hasta su supuesta control sobre instituciones financieras, estas afirmaciones pintan un cuadro de poder omnipotente. Sin embargo, cuando escrutamos la evidencia histórica frente a tales afirmaciones dramáticas, comienza a surgir una amplia brecha entre la especulación y el hecho. Si bien es fácil sensacionalizar su influencia a través de conjeturas, un examen más equilibrado de la historia documentada a menudo revela una imagen muy diferente. Muchas de las supuestas conexiones se basan en vínculos tenues, o evidencia anecdótica que en última instancia carece de apoyo concreto. Esta noción desafía a los espectadores a navegar las turbias aguas de las narrativas históricas, instándonos a diferenciar entre el mito y la realidad. Por ejemplo, varios textos históricos pueden insinuar la presencia de estas familias en círculos políticos. Sin embargo, a menudo carecen de la prueba definitiva para sustentar afirmaciones de control directo sobre eventos transformadores. El desafío radica en reconocer la tendencia humana a gravitar hacia narrativas dramáticas que explican el caos del mundo, especialmente en tiempos de incertidumbre. A medida que nos adentramos en estas controversias, es crucial mantener un ojo crítico. Hay que preguntarse, ¿qué verdades podrían estar ocultas tras afirmaciones sensacionalistas? ¿Y cómo pueden estas cambiar nuestra comprensión de la nobleza negra? En medio de estas especulaciones, se debe hacer hincapié en un análisis cuidadoso y en la discusión. Existe una delgada línea entre la intriga y la desinformación, y solo a través de un examen riguroso podemos esperar desenterrar las corrientes fácticas ocultas dentro de estos mitos históricos. En esta búsqueda, no solo estamos explorando las figuras controvertidas del pasado, sino que también estamos cuestionando nuestras propias narrativas sobre el poder, la influencia y la construcción de la historia misma. ¿Qué podríamos descubrir que pudiera desmantelar los mitos que se han creado en torno a estas enigmáticas familias? Prepárense, mientras nos preparamos para desentrañar las capas y revelar las verdades que realmente han estado enterradas en el tiempo. A medida que exploramos estos descubrimientos recientes, cómo las alianzas ocultas de la nobleza negra modelan la historia que creíamos conocer. Esta pregunta nos invita a reflexionar no solo sobre el pasado, sino también sobre las implicaciones que tiene en nuestra comprensión de la sociedad moderna. Estas poderosas familias, a menudo entrelazadas con monarquías y entidades políticas, operaban en secreto y oscuridad, su influencia reverberando a través de los siglos de maneras que apenas comenzamos a entender. Imagina cómo era para estas familias, navegando un mundo de secretos. Visualiza las complejidades de sus redes, matrimonios forjados para asegurar el poder, acuerdos clandestinos sellados en cámaras apenas iluminadas, y su impacto en eventos históricos críticos. ¿Cómo se siente descubrir las complejidades de sus legados, al darse cuenta de que lo que vemos en la superficie es simplemente un reflejo de aguas mucho más profundas? Cada descubrimiento levanta un poco más el telón y nos invita a empatizar con los legados enredados que siguen influyendo en nuestro mundo hoy. Considera este sorprendente hecho. Algunos documentos indican negociaciones secretas que podrían haber alterado el curso de la política europea, resonando en nuestro propio paisaje moderno. Las alianzas y negociaciones que formaron naciones y economías podrían ahora desentrañarse ante nuestros ojos, sugiriendo una línea de lucha por el poder que persiste incluso ahora, intrincadamente tejida en los asuntos actuales. Esta revelación nos desafía a reconsiderar cómo se enseña y se percibe la historia, dejando claro que las sutilezas son más complejas de lo que hemos sido llevados a creer. Si estas revelaciones son tan impactantes como parecen, asegúrate de darle like a este video,
y suscribirte para más profundizaciones en la historia que desafían lo que nos han enseñado. Tu participación no solo ayuda a que nuestra comunidad crezca, sino que también asegura que te traigamos aún más perspectivas cautivadoras que resuenan a través del tiempo y el espacio. Gracias por unirte a este viaje a través de las sombras de la historia. Mantente atento al próximo video, mientras continuamos destapando las capas que dan forma a nuestro mundo actual.